Compañeros, creo que Ajá. Sí. esto sí, como primer punto, vamos a atacar un temario prácticamente organizado por nosotros, el personal de farmacia, licenciado mi persona, la licenciada Keide, el licenciado Jesús Soto. Temas a tratar, un primer tema que es muy importante, lo que es la comunicación, parte de lo que es el sistema de distribución de medicamentos. En esta parte yo voy a abordar este tema porque es de suma importancia para lo que es, para nosotros, incluso para lo que son el servicio de salud que se presta hoy en día en el hospital, en el complejo hospitalario. En este sentido estaremos hablando de nuestra unidad ejecutora y tocando un tema más también, más profundizando más el tema en lo que son las preparaciones y mezclas, lo que es el manejo de medicamentos en pacientes COVID, leve moderado, y el manejo de medicamentos en pacientes severos, que ya sería prácticamente crítico grave. Pues ya al final lo que es las preguntas. Sí quiero enfocarme en este punto que es de suma importancia, lo que es, como lo dije hace un rato, la comunicación, lo importante que es la comunicación. ¿Por qué? Porque si consideramos desde un punto de vista a nivel laboral, la tríada para nosotros, para el paciente, que se puede considerar la tríada de la comunicación, serían los médicos, enfermeras y farmacéuticos. ¿A qué me refiero con esto? Que el sentido de esta tríada en base a lo que es la comunicación sería para un manejo farmacoterapéutico en el paciente. Si bien es cierto, le tocó este pequeño imagen que aparece aquí, es prácticamente lo que son los elementos de la comunicación. ¿A qué hago referencia en cuanto a esto? Si vemos lo que es la parte que nos referimos al código, en este sentido, el médico, que es el que evalúa clínicamente al paciente como tal, emite una orden. Pero ¿qué pasa? Lo importante de lo que es buscar canales para enviar este mensaje. Si la orden está prescrita, es importante que el emisor, comenzando por el médico, transmite lo que es el mensaje a un receptor. En este sentido puede ser tanto la enfermera, incluso como el mismo farmacéutico como tal. Lo importante de mantener una buena comunicación es que, si lo vemos desde el punto de vista profesional laboral, cada vez que se incluye una orden basada en el perfil farmacoterapéutico, porque es lo que nosotros manejamos, es importante que el mensaje sea claro. ¿Para qué? Para que si el farmacéutico en un momento dado no está en sala, o está la enfermera, que es la que está administrando en ese sentido, emita ese mensaje de manera clara. O sea, ¿para qué? Para llegar al contexto principal. ¿Cuál es el contexto principal? Armar el rompecabezas, ¿para qué? Para que nuestros pacientes en ese sentido reciban las órdenes, reciban el medicamento en este punto como debe ser. Es lo importante, lo que es la comunicación. La comunicación tanto de médico a enfermera, enfermera, farmacéutico, médico, farmacéutico, farmacéutico, médico, y viceversa. Vamos a hablar del sistema de distribución de medicamentos. Voy a hacer un paréntesis en esta parte, o sea, voy a tratar de mencionarlo un poco breve también sobre lo que son los sistemas de distribución de medicamentos. En la farmacia nosotros contamos prácticamente con muchos sistemas, muchos departamentos, muchas secciones, decirlo así. Distribución de medicamentos por unidad es el área hospitalaria. En este punto más adelante voy a tocar más, profundizando más este tema, lo que es la distribución de medicamentos por consulta externa. ¿A qué nos referimos? Si todos tienen de conocimiento, la externa se maneja por una ambulatoria, o sea, la prescripción de los medicamentos la emite el médico y se retira por consulta. Este servicio que nosotros ofrecemos aquí, las diferentes especialidades, y también incluso a los pacientes que están bajo un criterio de hospitalización. ¿Cómo se le brinda este servicio? Cuando los pacientes de una u otra manera tienen una salida, en muchas salas se presta lo que es la salidas, las prealtas.
¿En qué sentido lo maneja el farmacéutico? Para facilitarle al paciente esa demora de recibir el medicamento, esperar un tiempo muy prolongado después de su salida, cosa de facilitarle que el paciente tenga, bueno, se puede considerar como una de las mejores atenciones. Aparte de esto también, lo que es la distribución de la farmacia satélite, el cuarto de urgencia. Y considerando en este punto de vista farmacias satélites, para nosotros lo consideramos como el salón de operaciones, que se manejan ya pacientes bajo hospitalización. Un paciente que lo admiten de repente por una cirugía como tal, existe la farmacia satélite que es en el salón de operaciones que va a proveer los medicamentos que el paciente amerita en su momento dado, cuando está en el salón de operaciones. Obvio, cuando pasa a sala, el medicamento entonces recibe por medio del sistema de unidosis que bien mencioné hace un rato. También tenemos lo que es la distribución de medicamentos en centros de mezcla. Ese tema lo profundizamos porque toco este tema también de profundizarnos más a futuro. Por lo importante que es el tema de la comunicación. Contamos con el almacén de medicamentos de farmacia. Este sentido también trabaja en conjunto con el sistema de los farmacéuticos que trabajan a nivel de hospital y de consulta externa. Se puede considerar que el almacén de medicamentos como el pulmón de vino con precia que es la que es considerado si de una u otra manera no contribuyó de para la adquisición y prestarle el servicio, medicamento como tal para el paciente. Sin embargo, existen otros medicamentos que el paciente de una u otra manera necesita bajo prescripción médica, que son los medicamentos no incluidos en el sistema de distribución de medicamentos por unidosis. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro sistema de distribución por unidosis, que era el tema que le iba a abordar? El objetivo por unidosis es mantener disponible o los medicamentos prescritos por el médico tratante en las dosis y formas farmacéuticas indicadas. Ese es el objetivo principal del sistema de unidosis. Distribución de medicamentos por unidosis. El sistema de distribución de medicamentos por unidosis agrega a este objetivo general los siguientes puntos importantes. Disminuir los errores de medicación. Eso es muy importante, porque importante en el sentido de que si vamos a prescribir un medicamento, en el momento que le vamos a dar la administración, en el momento que nosotros lo vamos a dispensar, canalizando por medio del expediente en ese sentido, cometer un error, digo, valga la redundancia. Procurar la correcta administración de los medicamentos al paciente. Esos son los objetivos generales desde el siguiente punto de vista, por el sistema de distribución de unidosis. Integrar al farmacéutico, muy importante esto, al equipo asistencial en la atención al paciente. Y otro punto importante, racionalizar la distribución de los medicamentos y la terapéutica farmacológica segura. Este proceso por lo general lo realizan el personal que nos asiste a nosotros. Nosotros lo consideramos como nuestra mano derecha, que es el personal técnico en farmacia. Existen ventajas de la unidosis como tal. El sistema de unidosis presenta numerosas ventajas, en verdad, en comparación a los demás sistemas que se aplican. En el sistema de unidosis, por lo menos una de las ventajas, podemos enumerar 3 ventajas, que garantiza el medicamento prescrito que llegue al paciente al que ha sido destinado. En este sentido, orden médica. Estas órdenes médicas son individuales. La ventaja el punto de la ventaja de la unidosis es que una orden médica está prescrita en un expediente clínico. No podemos confundir una orden de un paciente con la orden de otro paciente. ¿Por qué? Porque la clínica es de manera individual. Utilizar en forma eficiente y racional los recursos humanos involucrados en el proceso de distribución. ¿A qué hago mención en este punto? En el sentido de las enfermeras. Esto le garantiza a la enfermera considerablemente el tiempo de manipulación
y dispensación en los medicamentos. Las intervenciones que se aplican, por lo menos por parte del farmacéutico, en el piso salas, y asegura el tiempo en el cuidado del paciente. En este sentido, priorizar lo que es eficiente priorizar de manera eficiente la ración, tanto como el, y disminuye el costo hospitalario. ¿A qué me refiero con esto? Asociado a la medicación, en la medicación, al minimizar el inventario de medicamentos en los servicios. ¿A qué hago mención de este punto? Si bien es cierto, por lo menos aquí en el complejo hospitalario, nosotros nos basamos por un sistema de logos, que es el HLL. Nosotros manejamos un stock. ¿Por qué hago mención a este punto? Porque con esta situación que ha pasado de la pandemia, que es muy penosa para nosotros, de adecuar nuestro sistema de dispensación, que más adelante haré mención. Tomando en principio de la orden médica original de cada paciente por parte del personal farmacéutico. En ese sentido, nosotros hacemos una prescripción a nuestro perfil farmacoterapéutico. ¿No? Para nosotros el perfil farmacoterapéutico es como el expediente que se maneja en sala. Principio también básico, la dispensación de las dosis unitarias. ¿A qué hago mención con esto? Las dosis unitarias son solamente para un paciente. Porque un paciente toma, le puedo poner un ejemplo, un paciente le mandan iversartán y si recibe 300 miligramos cada día, pero yo veo de repente que no me quedó la mitad de un iversartán de uno y la otra mitad del otro iversartán, de repente el sentido de la manipulación afecta un poco. O sea, nosotros consideramos que la dispensación de las dosis unitarias van directamente a ese paciente, van específicamente a ese paciente. Hacemos el análisis también del perfil farmacoterapéutico por parte del farmacéutico. Tenemos modalidades del sistema de distribución de dosis unitaria. El sistema de distribución centralizado, sistema de distribución descentralizado y sistema de distribución combinado o mixto. Alguien rayó la pantalla. En el sistema descentralizado, la interpretación de la orden médica, hacemos una interpretación de la orden médica, preparamos las dosis, elaboramos y analizamos, hacemos el análisis de perfiles farmacoterapéuticos. En este sentido, nosotros la distribución centralizada, nosotros la ejecutamos en la farmacia central. Para conocimientos de muchos, de repente muchos que están aquí podrán tener conocimiento de que existe la farmacia en el segundo piso. Nosotros aquí en el segundo piso preparamos todos, preparamos lo que son, o sea, nos manejamos de manera colectiva, tanto el farmacéutico como nuestros colegas, si el farmacéutico está en sala y tenemos colegas en la parte del segundo piso y exista una necesidad de un medicamento en específico que amerite la distribución por parte de nuestro almacén de medicamentos, un colega, porque todo se tramita bajo un procedimiento y normas. Nosotros lo consideramos, o sea, lo evaluamos como una requisición. ¿Por qué? Porque nuestro personal técnico lo pide para nosotros entonces proveerlo al servicio, en ese sentido, para el paciente, por medio de ustedes, que es el servicio de enfermería. Existe el sistema de distribución descentralizado. Aquí hago mención a los dos puntos, como lo mencioné hace un rato, que es el sistema descentralizado. Las funciones se realizan en las farmacias satélite localizadas en los servicios de atención a los pacientes hospitalizados. La mención que hago son salón de operaciones y el cuarto de urgencia. Quiero destacar un punto, que voy a hablar más a lo que es el cuarto de urgencia. Si bien es cierto, el departamento de farmacia opera desde 7 a 5 p.m. Hay situaciones en las que hay órdenes que se emiten en un expediente clínico y de repente en el sistema de logos o HLL no se cuenta con el medicamento, pero es necesario que el paciente, una vez que se haga la prescripción de la orden médica, el personal de enfermería tiene todo el derecho de pedirle al médico, o sea, obligado. ¿Por qué? Porque el paciente lo necesita. Entonces, una vez que se dé la orden en el sistema de unidosis, de dosis unitaria,
también lo presta el servicio del cuarto de urgencia, pero ese servicio lo presta por medio de una receta médica. Porque en el departamento de farmacia nosotros también realizamos funciones administrativas, que tenemos que llevar un control. En este sentido, por lo menos les puedo dar un ejemplo, que es el control antimicrobiano. Nosotros llevamos un control y un registro de todo lo que un paciente retira o recibe. Otro sistema de distribución de unidosis combinado mixto. Por lo general, cuando los farmacéuticos operan en los servicios, en este sentido, las salas, mientras que el trabajo operativo se realiza en la farmacia. Esa es la parte que yo le mencioné hace un rato. Y también, sumado a esto, los farmacéuticos en las farmacias satélites funcionan en horas limitadas. El salón funciona en una hora limitada, pero existe la farmacia de urgencia, como mencioné hace un rato, que proporciona los medicamentos a todos los servicios. En este sentido, incluye servicios tanto del salón de operaciones, porque si la farmacia del SOP cierra a cierta hora, o sea, cubre prácticamente las 24 horas del día. O sea, esto es 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. No hay tutía, no se puede decir, no contamos con el medicamento, no, o sea, el medicamento del cuarto de urgencia lo provee. Otro punto, normas para el funcionamiento del sistema de dosis unitaria. Voy a hacer mención a un punto principal, por lo menos la prescripción individual. Como dije hace un rato, el sistema de dosis unitaria va centrada prácticamente a cada paciente. En el sistema es un sistema basado en la prescripción médica de cada paciente, como mencioné, pero el servicio farmacéutico recibe las órdenes médicas directas, transcribe y las órdenes y solicita pedidos de dispositivos médicos. Acá hago mención en esto, los dispositivos médicos nos referimos cuando se hacen los pedidos en el almacén de medicamentos, que son pedidos a salas, por lo general se hacen 2 veces a la semana. Es importante tomar en cuenta de que una vez que se haga un pedido es tomar la orden, hacer el pedido de manera oportuna. Voy a ponerlo desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque si cabe la necesidad de que hay una urgencia y el día del pedido no consta, el servicio de almacén no suple directamente con el servicio. Entonces, se cabe la necesidad de que de repente el departamento, por lo menos en este sentido, enfermería, debe tomar la iniciativa, adecuar en su operativa para ir a buscar el medicamento. Por ende, si lo vemos desde el punto de vista por el sistema de unidosis, la entrega que nosotros hacemos la realizamos en 24 horas. Hago una mención en este punto. Las dosis que suben a un paciente son para ese paciente. ¿Por qué? Porque en la prescripción individual, por lo general, siempre porque la prescripción general, por lo general, se emiten, siempre se hay unas devoluciones. Todos sabemos el procedimiento de las devoluciones. Y el sistema de distribución combinado se establece un sistema prácticamente como un stop, que es prácticamente lo que nosotros adecuamos a este tiempo de pandemia. Más adelante, por lo menos la licenciada Katie y el licenciado Jesús harán temas. Y aquí tocaré el tema de lo que son, voy a hablar un poco más rápido, a profundizar más rápido sobre el tema. Son los puntos, los nudos críticos que se toman en consideración en unas preparaciones. La orden médica, el médico pone la orden, se debe elaborar el protocolo, para nosotros es la receta, se coordina para la elaboración de la preparación. ¿Quiénes coordinan eso? Enfermera, farmacéutico, en este sentido, en la campana. Pero la enfermera también tiene que coordinar con el farmacéutico que está encargado en la sala para mantener una buena comunicación. La comunicación en farmacias en sala, la trazabilidad. ¿A qué me refiero con trazabilidad de la preparación? El paciente, el personal de enfermería debe comunicar a la sección de mezclas y mantener esa comunicación constante. ¿Por qué? Porque de continuar o omitir, entonces la mezcla como que las situaciones, el costo, en ese sentido, por lo menos le pongo ejemplo, caspofungina, tocilizumab. A eso me refiero a lo que es la continuación continua en el centro de mezclas. Bueno, con ustedes dejo a la licenciada Katie para que continúe con la... Ok, buenas tardes. Continuando con el tema, estaré hablando sobre el manejo de medicamentos en pacientes COVID-2019, pacientes leves, pacientes moderados. Los pacientes leves, según las guías y del MINSA, a estos pacientes se les dan seguimiento ya sea en su casa y hoteles por medio de llamadas o visitas.
Los pacientes moderados, sí, ya estos están en hospitales, porque además de presentar síntomas del COVID-19, puede tener otras comorbilidades, lo cual lo lleva a estar en un hospital. Siguiendo el tema del colega con respecto a la distribución de los medicamentos, como mencionó el colega, en este tiempo de pandemia hemos llevado el manejo de la dispensación de medicamentos de una manera tradicional, sin perder la esencia de la unidosis, ya que nosotros subimos todos los días a verificar las órdenes médicas que los médicos colocan en los expedientes. En este caso, nosotros estamos haciéndolo tradicional, viendo las órdenes con respecto a las tarjetas de medicamentos que mantienen las enfermeras. Esto es en conjunto y en una comunicación que hemos tenido con ellas, tratando de que nos mantengan las tarjetas de medicamentos al día y con una letra legible, porque sabemos que a veces hay letras y cuando vamos a ver las órdenes no damos con el medicamento, e inclusive a veces hay mismos compañeros de enfermería que no conocen la letra del compañero y a veces nos cuesta un poco dar con esas órdenes. Entonces, una vez que tenemos esas órdenes, hacemos lo que es la posterior a buscar los medicamentos a la farmacia segundo piso. Esta dispensación la hacemos en conjunto con nuestro técnico en farmacia, que es nuestra mano derecha, y esto se hace en equipo. Basándonos en estos tiempos de pandemia y el uso racional de los medicamentos, el uso de los medicamentos en pacientes COVID-19 dependerá de la condición de cada paciente, sujeto al criterio del médico. Estos medicamentos utilizados han sido estudios y se han demostrado efectividad en el uso, y asimismo estos medicamentos se mantienen en estudios. Recordemos que esto es una enfermedad nueva y esto puede cambiar de que hoy utilicen este medicamento como que mañana no lo utilicen, y esto va a ser cambiante. Con respecto a los medicamentos de vía oral, tenemos la acetaminofén de 500 miligramos, que puede ser la dosis de 500 o 1 gramo cada 8 o cada 6 horas PRN por fiebre. Tenemos la citromicina de 500 miligramos, el primer día se le da 500 miligramos y a partir del segundo día se le da 250 miligramos diarios por 7 días. Tenemos el fenofibrato de 200 miligramos, una tableta diaria, el alfa-calcidol de 1 microgramo, se le da una tableta cada día. Tenemos el conjunto de vitaminas que son el complejo B, una tableta diaria, el ácido fólico, una tableta diaria, tenemos el ácido ascórbico que de 500 miligramos, que puede ser una tableta cada día o cada 8 horas. También tenemos tenemos la tiamina de 100 miligramos, una tableta cada día, 1 o 2 tabletas cada día. Quiero subir esto más, ¿cómo subo la pantalla? Disculpen un momentito, errores técnicos aquí. Es que la pantalla no sube, se me fue la presentación hacia adelante. Disculpen un momentito. Es la primera. Es que esto no me deja ver la parte de... Ok. Bueno, ya acá... No importa. Ok, tengo el medicamento que no se ve, que es la hidroxicloroquina. Es de 400 miligramos, inicia la dosis, la primera, una tableta cada 12 horas, y a partir del segundo día, una tableta cada día por 10 días. Importante, estos medicamentos van de acuerdo a la condición del paciente. No todos van a tener estos medicamentos. Con respecto a la vía intravenosa, tenemos las dexametasona de 8 miligramos, se utilizan 6 miligramos, la metilprednisolona de 500 miligramos, 40 miligramos, la hidrocortisona de 100 miligramos, se utilizan 60 miligramos cada 8 horas, o
puede cambiar también a la vía oral la prednisona de 5 o 50 miligramos. Todo esto puede un periodo de dosis diaria por 10 días. La administración de esteroides dependerá de la disminución de la saturación de oxígeno por debajo de 90 y 96% para las embarazadas y o por presentar disnea o hallazgos radiográficos en la radiografía del tórax. También tenemos el uso de antibióticos, estos van dependiendo de la sospecha de la infección bacteriana, y también tenemos el uso de las inmunoglobulinas en algunos casos dependiendo el tipo de inflamación en los pacientes. De uso subcutáneo tenemos la enoxaparina de 40 o 80 miligramos, puede ser una dosis diarias o cada 12 horas. Tenemos la heparina sódica, 5.000 unidades cada 12 horas. También tenemos el uso de inhaladores, bromuro de ipatropio, dipropionato de clometasona, tenemos jarabe, dextrometorfano para la tos. Cuando ya hay una tos persistente se usa pipacetato en gotas. Recalco que la dosis y el intervalo de dosificación va de acuerdo a la condición de cada paciente. Ok, importante recalcar antes de que venga mi compañero, que estos pacientes con COVID no solamente se le tratan los síntomas del COVID. Recuerden que muchos pacientes mantienen otras comorbilidades a las que las dosis de esos medicamentos también debemos estar pendientes. Asumado de que no pase de que descuidamos las comorbilidades, ya sea hipertensión, diabetes, por centrarnos solamente en las dosis del COVID, porque si no podemos que el paciente caiga de un estado moderado a lo que es un estado crítico o grave, en lo cual mi compañero le va a profundizar los medicamentos porque todo de acuerdo al el síntoma de cada paciente y la severidad de los pacientes, los medicamentos van cambiando. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo soy el licenciado Jesús Soto y bueno, le voy a hablar sobre los medicamentos utilizados en la unidad de cuidados intensivos. Como bien lo han mencionado los compañeros, el sistema utilizado acá en intensivos es el sistema tradicional. Cada intensivo cuenta con un banco de HLL, donde cada HLL contiene medicamentos intravenosos, tabletas, líquidos, inhaladores, con un stock determinado de acuerdo al consumo. Los medicamentos utilizados acá en UCI, como lo ven aquí en la pantalla, son los acetaminofén, los antibióticos ya mencionados por la compañera, y en este caso los pacientes en UCI, pues dado a su condición, ya pasan a una situación de que estos reciben medicamentos de uso intravenoso y las infusiones de fentanilo, midazolam, rocuronio. El rocuronio, pues un bloqueador neuromuscular muy utilizado para cuando el paciente es conectado a una ventilación mecánica. Lo que es el midazolam, un benzodiazepínico, muy utilizado también para las infusiones, para sedar al paciente. El fentanilo, un opioide. El atracurio, pues se ha estado utilizando en los momentos que nos quedamos un poco desabastecidos del rocuronio, también un agente paralizante, un bloqueador neuromuscular, perdón. La ketamina también muy utilizado como un anestésico general, no barbitúrico, de acción rápida. La norepinefrina también, un vasopresor utilizado para casos de hipotensión producidos por el midazolam, fentanilo y entre otros. Ocasionalmente también utilizado en los shocks sépticos, en los infartos de miocardio y otras cosas, y se debe tener un cuidado muy especial en pacientes diabéticos, puesto que puede producir aumentos de niveles de azúcares. También se debe tener mucho cuidado de no suspender abruptamente las infusiones de norepinefrina, y se debe contar con un sistema controlado de
de la velocidad de flujo en goteos por minuto. También contamos con la vasopresina. Todos estos medicamentos que estoy mencionando los tenemos aquí en la institución, incluidos en el listado oficial de medicamentos. La vasopresina, muy utilizado también para la regulaciones hipovolémicas, regulaciones osmóticas, regulación hormonal. Tiene una función antidiurética y la preservación del agua constituye la función más notable de la vasopresina. La amiodarona también usada en infusiones como antiarrítmico, ya que estos medicamentos pueden producir entre los efectos arritmias. También tenemos la dexmedetomidina, utilizado también para sedar y producir una analgesia cuyos efectos secundarios son hipertensión, hipotensión, depresión respiratoria, entre otras. También cabe destacar el remifentanilo, un derivado del fentanilo que también lo tenemos aquí, no como medicamento en el listado oficial, sino no incluido en el listado oficial de medicamentos, pero sí lo hemos tenido. La inmunoglobulina, un medicamento muy utilizado aquí en el hospital, tanto en pacientes moderados como en pacientes de cuidados intensivos. Es un agente inmunizante utilizado para proveer una inmunidad pasiva. ¿Qué es una inmunidad pasiva? Es una inmunidad que surge después que el paciente recibe elementos del sistema inmunitario, más comúnmente anticuerpos de otra persona. La inmunoglobulina suple un amplio espectro de anticuerpos G, inmunoglobulina G, contra bacterias, virus y parásitos, puesto que el COVID es una infección viral, se está utilizando mucho la inmunoglobulina. Y dentro de otro medicamento utilizado, no incluido en el listado oficial de medicamentos, tenemos la pentaglobulina, en la cual consiste de una mezcla de inmunoglobulinas A, M, G, utilizado para infecciones bacterianas con empleo simultáneo de antibióticos. También utilizado en la sustitución de inmunoglobulina en pacientes inmunosuprimidos y en el síndrome de deficiencia secundaria de anticuerpos. Es un medicamento que se debe almacenar a temperatura de nevera de 2 a 8 grados centígrados para preservar su estabilidad. La mirrinona también, otro medicamento utilizado en infusiones, sobre todo para manejo a corto plazo de insuficiencias cardíacas agudas, máximo 35 horas, y también para cuando los pacientes presentan estados bajos de gastos cardíacos luego de una cirugía cardíaca. Quiero resaltar algo que esto es muy importante. Nosotros, los farmacéuticos que estamos en estas salas, mantener una comunicación muy importante con el médico y la enfermera, puesto que son medicamentos que, dada la situación actual, son medicamentos de alto consumo y a veces nos quedamos cortos con medicamentos y tratamos de comunicarnos con el médico para hacerle saber pues que ya estamos sin, por ejemplo, para poner un ejemplo, el rocuronio. Hablamos con el médico, le decimos, doctor, mire, ya no tenemos el rocuronio, podemos ofrecerle atracurio, ya el médico toma en consideración si va a utilizarlo, pero de igual manera también manejamos una comunicación muy estrecha con la licenciada Yasmín, que es la jefa de compra, para lo que es la gestión del medicamento que de repente se solicite en otra unidad ejecutora, y de manera que pues suplir la necesidad que tenemos aquí en el hospital. La pentaglobulina es un medicamento, como les había dicho, no incluido en el listado oficial de medicamentos. Es un medicamento pues que se adquiere también a través de la gestión de la licenciada Yasmín para usarlo aquí en la institución en pacientes más que todo en estado crítico. Las caspofungina y los tocilizumab, pues que son medicamentos preparados en el centro de mezclas, que lo tenemos en el área del hospital de día, del edificio de la especializada, donde hay un personal farmacéutico también disponible para la preparación de esos medicamentos y demás.